Una de las grandes ventajas de Flutter es su comunidad, y por eso hoy en día no es extraño ver en pub.dev un montón de librerías para todas las necesidades que tengamos. ¿Te gustaría saber cuáles son las buenas prácticas a la hora de implementar una librería? Saber cuándo hacerla open source, cuándo inner source y algunos tips para que seas un excelente creador de librerías. Quédate y en este video averiguaremos cómo hacerlo. Vamos para allá. Si estás nuevo por aquí en estos tipos de videos, recuerda que esto hace parte de un curso de Flutter que se llama Wainflu, el cual ya está cerca de finalizar su módulo intermedio. Comencemos por algo sencillo. ¿Cuándo uno decidir crear una librería o no? Hay un dicho que me gusta mucho que dice que normalmente lo que es útil para ti será útil para otro. Y eso es verdad, porque solemos tener problemas muy similares, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo tengo el problema de escanear un QR en Flutter y he visto que las librerías que están en el mercado o que están disponibles gratis para la comunidad no me están sirviendo de a mucho y hago una para mí y esa sí me funciona, esa puede ser una buena contribución a la comunidad. Ahora, también hay otra perspectiva para construir librerías. Supongamos lo siguiente, yo soy una empresa y deseo tener entidades o dominios comunes a mis microfronts en Flutter, que eso lo veremos en el módulo avanzado, cómo hacer microfrontends. Pero hay una cuestión acá. Esos microfrontends tienen que utilizar las mismas entidades para que se estén conservando el mismo idioma y las mismas reglas de negocio a lo largo de todo. ¿Qué tal si uno hiciera una librería que contuviera esos dominios y de esa manera nosotros poder avanzar con una librería de dominios? Entonces esa evidentemente no sería una librería a poner open source porque es algo muy core del negocio, pero sí es que es cierto que sería una librería que dejaría todo claro y transversal para los desarrolladores. De esa manera se simplificaría la construcción de los microfrontends y no habría duplicidad del software. Entonces, como ven, las librerías tienen buenos usos tanto a nivel open como a nivel inner source. Y ahora que digo open y inner source, por si nunca lo has escuchado, open source son todas esas librerías o proyectos que tú haces de código abierto y que utilizas. Por ejemplo, Flutter es open source, por eso uno puede ir al repo de Flutter e encontrar como tal el código fuente, inclusive la documentación también, y la puedes contribuir porque es un proyecto open source. En cambio, inner source, como lo dice su nombre, es algo interno a la organización y esas librerías internas, si bien no son una comunidad tan grande como si fuera open source, también es una comunidad y por eso es muy importante que cuando las construyas también tengan una buena documentación, un buen sistema de versionamiento y todo lo demás. Ahora, hay varias cosas. Lo primero es que cuando vayas a escoger una librería, ¿cierto? Digamos, voy a hacer esta librería. Primero averigua qué librerías hay ya existentes del tema. Por ejemplo, si yo dijera en este video, vamos a hacer un nuevo gestor de estados. ¿Qué? Yo sé que más de uno me tira una piedra porque ya existen muchas librerías que hacen gestiones de estados. De hecho, es una librería muy común en Flutter. Y uno hasta ha visto batallas de a mí me gusta Block, a mí me gusta Riverpod, a mí me gusta Provider. Bueno, pero a la larga, todo ese tema demuestra que ya hay muchas librerías allí. Hay mocks, un montón de librerías relacionadas a estos temas de gestión de estados. No tendría sentido atacar un nicho que está tan gordito en Flutter. Pero hay otros temas que están muy descuidados y que uno puede decir, esto de pronto podría ayudar a las personas a tener como tal una librería en el tema. Ahora, si ya hay una librería no significa que no lo puedas hacer. Digamos, yo quiero hacer una librería para hacer arquitectura limpia en Flutter. Entonces uno se puede ver tentado a decir, como ya existe una librería por allá del equipo Very Good Ventures, no es necesario que yo haga una.
Pero no, no es así. O sea, si tú de pronto sientes que tienes una librería que va a aportar en un nicho donde no hay tantas librerías, pero con un toque tuyo, pues no hay problema, no hay problema, sinceramente. Lo único no es atacar un mercado hipersaturado, porque evidentemente no te van a usar tanto y tampoco va a ser como tal algo que te vaya a impulsar a seguir con esa librería. Ahora, ¿por qué es importante que construyamos nosotros librerías? Ustedes conocen el canal de Diego Developer, ¿cierto? Si no, los invito a que se pasen por allá. Diego es un excelente desarrollador de Flutter y ahora también ustedes saben que él es Google Developer Expert de los primeritos en Flutter. Y hay algo que quiero hablar de él en esta ocasión y es que cuando él empezó todo este tema, creó una librería de un componente visual de Flutter y esa componente le llevó a que una empresa se interesara en él por la librería que creó. Entonces, crear librerías open source no solo ayudan a otros, sino que también te da más visibilidad ante el mercado. Y el día de mañana, en una entrevista te pueden decir, y bueno, ¿y qué experiencia tienes en Flutter? Pues será muy normal que si estás empezando digas, pues la verdad he hecho estos proyectos personales, pero si adicionalmente dices, he hecho esta librería, wow, eso gana mucho peso. O si una empresa empieza a utilizar tu librería, se puede llegar a interesar en tu trabajo. Entonces eso es bastante importante. Vamos a ver ahora sí en detalle qué hace una buena librería. Así que vamos a empezar por ver cómo se hace en Flutter esto, cómo la puedes documentar, cómo hay que estructurarla. Todo esto es muy claro y vamos para allá. Listo, entonces comencemos. Lo importante de acá, de los paquetes, es que se crean de una manera muy sencilla en Flutter. Sencillamente vas a ejecutar este comando que está acá, que se llama, si tú ves, Flutter, create, menos menos template, package y el nombre del paquete. ¿Qué significa esto? Al igual que cuando creamos una app, que le damos Flutter create app, y nosotros no escogemos que el template va a ser una construcción de aplicaciones. ¿Cómo así que el template? El template es como hazte de cuenta una serie de pasos que ejecuta Flutter o una estructura que define Flutter para una aplicación o en este caso para un paquete. ¿Sí notas? Entonces es como si le estuvieras diciendo a Flutter, Flutter en este caso no voy a hacer una aplicación sino un paquete y crea la estructura del proyecto basado en la definición que hay en Flutter para la creación de paquetes. Ahora, los paquetes en general son códigos Dart, ¿ya? Entonces Dart que obviamente puede tener elementos visuales, entonces puedes utilizar Material y todo lo demás, pero ten presente algo muy importante y es que si en algún momento necesitas consumir elementos nativos, ya eso no se llama paquete, sino que se llama como tal plugins. De hecho, si observas aquí dice, si tú deseas como tal desarrollar un paquete que llame como tal las específicas APIs de la plataforma, pues ahí ya estás creando es un plugin, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver cómo comunicarnos con la parte nativa a través de method channels y otros elementos interesantes en el módulo avanzado. Entonces, no nos preocupemos por ahora por esto. En el módulo intermedio vamos a hablar precisamente de los paquetes. Entonces, nosotros creamos aquí con este comando un paquete, pero quiero que sepas algo. En caso tal que tu paquete sea netamente código Dart, ¿ya? O sea, que tenga cero de material, mejor dicho, que lo único que vas a hacer una librería de dominios, por ejemplo, no es necesario que crees el paquete utilizando Flutter Create. Puedes hacer Dart Create, el template que sería package y el nombre que sería el que le pongas a la librería. Pero entonces es muy importante antes de desarrollar la librería tú meditar, ¿será que esto va a necesitar material? Sí, sí, pues me voy por el lado de Flutter y si no, me voy por el lado de Dart nativo y ya. ¿Listo? Entonces, ahora te voy a mostrar un proyecto donde empezamos a implementar como tal nuestra librería y cosas que debes tener presente. Entonces te cuento primero qué hicimos. Creamos una librería que se llama Show Error Handler
que esta librería como tal pues se creó con el Flutter, Create, menos Templates, Package y el nombre Show Error. Ahora, ¿qué es lo importante de esta librería? ¿Para qué sirve? Sencillamente que ante una entidad centralizada, ¿cierto? Se muestre un error tipo alerta o tipo modal. Esto inclusive se puede hacer de una manera muy bonita. Más adelante, ojalá puedan conocer un proyecto open source que se puede llegar a desarrollar con esto, pero por ahora creé algo muy dummy para el ejemplo. Y lo hice porque un suscriptor del canal nos dijo, a mí me encantaría que nos explicaran un poquito de cómo hacer eso porque tiene ese reto. Entonces voy a aprovechar y si él de pronto ve este video, espero que se beneficie del mismo. Entonces miren que aquí en descripción pones como lo que hace el paquete. Te podrás preguntar en inglés o en español. Lo ideal aquí sí es, soy sincero, en inglés todo. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener mayor alcance. No sé si les ha pasado que cuando quieren consumir algo open source y de pronto está en el idioma de esa persona es más difícil, por ejemplo en chino, en portugués, entonces uno se enreda un poquito más. Pero si está en inglés es más sencillo y es un lenguaje pues universal en este caso. Entonces dice acá una pequeña descripción. Esta descripción trata de que no sea más de 160 caracteres, pero no menos de 60. ¿Listo? Porque es un lineamiento Flutter y te lo van a evaluar. Otro tema son las versiones. Las versiones son muy importantes, mucho más que inclusive que en las aplicaciones. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque las versiones son las que le indican al que va a consumir tu librería cómo va a ser como tal la funcionalidad que va a entrar como tal a utilizar. Recuerda que cuando tú modificas la versión final es porque estás arreglando un pequeño bug o estás haciendo un patch, ¿cierto? El número intermedio es sencillamente cuando tú agregas un nuevo feature. Ay, ves que estoy agregando muchos features, me da miedo que eso se acabe. Tranquilo, eso puede llegar a la 0.004. No hay problema. Pero no es algo inquietante, ni aquí tampoco te puedes preocupar porque aquí haya un 40 o algo por el estilo. No, es sencillamente hacer un buen versionamiento y ya vamos a ver dónde puedes ir escribiendo estos elementos. Al comienzo es normal que de pronto empieces subiendo esta versión chiquita porque es como una versión aún no estable, ¿cierto? Es una versión alfa, entonces estás empezando a construir, ¿cierto? La librería. Pero una vez la haces disponible al público, ya el público espera que si ellos están utilizando la versión 0, si tú notas, por ejemplo acá, el Dark Code Linter, esta librería que tenemos en Bancolombia para el tema del análisis de código, mira que aquí la estoy consumiendo con un gorrito. ¿Qué significa eso? Estoy diciendo que voy a tomar la versión más grande de la 1. Entonces si el día de mañana sale la 1.324 y yo aquí hice 1.3.0, él me toma la 1.324 porque es la más grande en ese caso. Ahora, yo esperaría que si yo cambio esto a la 1.9 me siga funcionando. ¿Por qué? Si existe la versión como tal. Porque no es una versión Breaking Chains. ¿Y qué significa eso? Las versiones Breaking Chains son las que modifican el primer número. Esto es cuando yo hago un cambio que implica que el cliente final haga modificaciones sobre su código fuente. ¿Ya? Entonces debemos ser muy cuidadosos con este versionamiento porque pueden generarnos issues como, ve, hiciste un cambio en la versión patch, digamos aquí subimos a la 0.05 y me hizo que se me dañara algo en el código y me tocó hacer cambios. Si uno es un buen maintainer o alguien que soporta bien la librería, deberías entonces hacer una nueva versión donde eso ya no sea breaking chains. Entonces miren que esto es muy importante a la hora de desarrollar y decidir qué versión va a tener. Ahora, te puedes apoyar mucho también del tema del estándar de commits. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño estándar de commits que se llama el Git Mesas Conf, que se lo vimos por allá en recuerdo, en algún video de Wainflu. Pero si no recuerdas, recuerda que eso sencillamente
tú llegas y copiando y pegando el tema de configurar esto como el template de commits, ya te queda funcionando en tu máquina. De forma que si yo hiciera acá un cambio, por ejemplo, aquí voy a hacer un enter y yo le diera acá git add, miren que va a salir como tal el template que hemos definido, ¿cierto? Entonces eso es muy interesante porque digamos, hice un nuevo feature. Eso significaría que le debería subir a la versión intermedia. Hice un fix, o sea, un patch, algo chiquito, o sea que le debería subir a la versión pequeñita, al último dígito. Y estos elementos como cambios en documentación, en testing, en estilos, no deberían generar un cambio en versiones. Bueno, de pronto, si es que cambiamos alguna dependencia de nuestra librería, como el Dark Linter, y la cambiamos por, aunque esa es en ambiente de develop, pero digamos que yo tuviera un cambio en el SDK de Flutter, puede ser un breaking change inclusive. Yo no voy a utilizar Flutter el Dart 3, sino que cuando salga Dart 4 me subo. Eso puede ser un breaking change para el consumidor. Entonces, eso sí implicaría una subida de versión y no serían features, sino que más bien un ajuste a nivel del core del paquete y todo lo demás. Entonces, eso es muy interesante. Ahí aborté el commit. Pero eso se edita con bin, ¿cierto? Entonces con la i insertas el commit, ¿cierto? Si yo le doy acá i y le doy acá ya un texto, el que sea, él lo va a guardar, ¿cierto? Entonces ahí no hay problema. Y evidentemente si quiero guardar, le das con WQ para guardar el comentario, y si no quieres abortar el commit, le das QA con signo de admiración y ya. Entonces es muy sencillo este tema, pero también importante los lineamientos de hacer commits para que tu librería vaya creciendo de manera buena. Ahora, hay otro tema muy favorable que debes tener presente, y es el tema de cómo tengo mi changelog. El changelog es donde tú vas a tener, como dice bien ahí, un historial de cambios. Ese historial de cambios, lo bueno es que también debe ser en inglés, ahí un poquito, apaláncate de la inteligencia artificial. Tú le puedes decir a Copilot, Copilot, dame una descripción en inglés para este cambio que estoy haciendo, y le puedes dar hasta la estructura y él te puede ayudar en caso tal que el inglés no sea tu fuerte o que de pronto quieras hacer algo rápido. Pero mira que como tal, un buen changelog te va ayudando a ver cómo se va creciendo el proyecto. Aquí crecer las versiones minors porque estaba en proceso de construir el package, pero el deber ser debía haber sido que cada vez que creara un nuevo componente dentro de la librería, se subiera la versión intermedia, ¿ya? Otra cosa bastante importante es el archivo de licencia. Y esto te lo exige Google como tal. Si tú no tienes archivo de licencia, no te va a dejar publicar de manera la librería, porque te va a exigir de que tengas una definición de tu licencia. Y esa licencia debe estar entre las licencias aprobadas por Google, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso no indica que no puedas subir un paquete con una licencia restringida. En este caso puse una licencia muy open, que es una licencia de MIT, donde la gente puede copiar y pegar mi código, puede utilizarlo. Lo único es que yo no me hago responsable si se les cae producción. Es como una cuestión allí importante que también te protege a ti, ¿cierto? Y sencillamente se establece allí este elemento. Entonces ahí ya vas viendo varias cosas. Recuerda, muy importante, tener algo que esté analizando tu código, algo que te diga, oíste, tienes estos issues, tienes estos incidentes, tienes estas malas prácticas, ¿cierto? Y que acá se vaya a poder estar viendo en tiempo real si es que tienes algún error, ¿cierto? Entonces, miren por ejemplo acá, dice, este valor es redundante porque coincide con el valor por default. Entonces, yo acá tengo de pronto algo que es redundante y puedo sencillamente darle aquí remover argumento, y me deja de salir como tal alerta. Lo mismo acá, hey, ojo que tienes un elemento redundante, listo, venga, yo voy removiendo. Y miren que de esa manera
al menos ahora el código Dart no tiene ningún problema en el Inter, ¿cierto? Entonces de eso te vas ayudando para que no vayas teniendo deuda técnica, ¿ya? Entonces es muy importante estos análisis options, tengas bien configuradas las reglas para evaluar tu código. Si quieres te copias y te pegas ese, ahí no hay ningún problema. Copia y pégatelo y utiliza el Dart Code Linter en tu proyecto, ya sea en Flutter o en tu aplicación o en un paquete, y esto te va a escanear todo. Eso sí, cuando lo pongas es muy probable que salgan bastante elementos al comienzo y después los tengamos que ir corrigiendo, porque sinceramente hay errores que a todos se nos pueden pasar. Aparte de esto, es muy interesante que tengas una buena base de test. ¿Y por qué? Porque si tú tienes, digamos, acá como tal tus código Dart y aquí los tests, un muy buen indicio de si algo va a ser breaking change para como tal tu cliente final es si de pronto pusiste un atributo requerido que antes no existía en alguna entidad. Y si tienes que ir a cambiar el test y poner ese atributo requerido para que sigan funcionando los tests, es muy probable que tengamos allí algún problema que tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Entonces, de hecho, vamos a ver un momentico el código. Si tú notas, es algo muy sencillo. Es una clase Dart donde tengo un error base. Algo interesante es que uno podría decir, ve, como es una librería mía, le voy a poner base error nada más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros ponemos nombres que la gente pueda utilizar muy fácilmente en su día a día, puede ser que se pise el nombre de la clase con un nombre de una clase ya existente en el proyecto. Entonces, otra buena práctica es que trates de tener un identificador de tu librería, como en este caso WC de Waincode, no de baño, y dice que vamos a utilizar, entonces en este caso, Waincode Base Error, ¿cierto? Entonces, este tipo de prácticas van a permitir que tu cliente final no se vea afectado por, digamos, que le hayas puesto alerta a tu widget o custom alert. No, porque eso sería un widget muy común que pueda existir en un proyecto Flutter, pero si yo le pongo Waincode Alert, va a ser mucho más sencillo. Lo mismo para el modal, que le puse Waincode modal. Vas a notar también que en nuestro código fuente hay bastantes comentarios, ¿cierto? Acá tengo bastantes comentarios donde describo los atributos y todo lo demás, para qué sirven, todo este tema. Mucho cuidado con esto porque Flutter le interesa mucho que tengas bien documentada tu librería. Si esa librería no está bien documentada, no se va a generar bien la salida de la documentación. Y de hecho vamos a ver aquí algo. Yo quisiera enseñarles que si ustedes en la fuente o en el código base de tu proyecto Flutter en la librería le dan Dartok, miren que inmediatamente él va a descubrir qué librerías existen, luego va a empezar a generar una documentación. Esa documentación va a salir en HTML y va a ser la que finalmente se publique en el PubDev. Porque lo que hace Flutter es como coger ese HTML que generaste para tu librería, lo publica en la nube y luego lo renderiza en el website, ¿cierto? Entonces, por eso es que se estandarizó que eso genera un HTML. Entonces, miren, eso generó en Doc API como tal la documentación. Luego yo le puedo dar clic derecho, mostrar en el Finder y abrirlo y me lleva a la documentación generada. Que en este caso miren que sale todo el README en la primera parte y eso es lo que va a ver el cliente inicial, va a ver lo que está en el README MD y por eso es importante que tengas allí las características, la descripción, el Getting Started, cómo puede empezar. Si este Getting Started lo puedes tener en un archivo independiente y bien explicado, genial. Cuál es la guía de uso, cuáles son sus definiciones. Aquí ya les empiezo a poner cómo pueden usar la alerta, cómo pueden usar el modal y un ejemplo. Ese ejemplo, inclusive, si ustedes ven acá, creo una aplicación que se llama Example, porque cuando tú creas el paquete, él no te crea una app que consuma la librería.
Entonces tú lo que haces es que después de haber creado el paquete, creas una aplicación aquí mismo que se llama, digamos, Flutter Create Example, y eso va a crear esta aplicación example. Y lo que haces es que desde el pushback YAML pones a traerse ese paquete de manera relativa, y en el main muestras cómo consumir tu librería, ¿cierto? Entonces eso se hace bastante interesante. Ahora, en el README, si nosotros vamos acá al README, es lo que se está mostrando en esta parte de la documentación. Y donde se muestra el código que te estoy insistiendo que es muy importante que construyas, que son los comentarios de la aplicación, ¿cierto? Esos comentarios se van a construir como tal aquí sobre la izquierda. Mira que si alguien dice, quiero ver el base error, ¿qué hace? A base class for tan. Entonces miren que aquí eso es lo primero que se pone. Y cuando yo le doy acá, viene al detalle y sale cada uno de los atributos y lo que nosotros hayamos copiado acá. Entonces esto es exageradamente importante, muchachos. Esto es indispensable en nuestras librerías porque nos pueden hasta poner mala puntuación si esto no se hace. Y hablando de documentación, hay algo muy interesante que puedes usar que se llama Docosaurus. Este video no es patrocinado por ellos, pero me encanta esta herramienta y quisiera que ustedes como tal, si pueden en sus proyectos, miren cómo utilizarla. Es una librería que necesitas Node, está basada en React. La decepción, la traición, amigo. Para que vean que aquí nosotros no somos enemigos de ninguna tecnología. Sencillamente cada uno tiene su uso, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué te permite? Te permite crear una documentación para tu librería gratis basado en Markdown. ¿Y por qué Markdown? ¿Por qué utilizar ese formato? Bueno, porque los Markdown te van a permitir tener una exposición de tu información de manera sencilla, de contribuir y versionable. ¿Cómo así? Sí, si tú tienes una librería y alguien ve que algo se puede corregir, que algo está mal escrito, por ejemplo, alguien dice, uy, esta gente de Docosaurus se equivocó, esto ya no funciona así, tú le puedes dar aquí Edit this page y esto te va a llevar a la documentación fuente de ellos y te va a permitir aquí en Docs ver toda la documentación de ellos y ver, digamos, voy a ver esta introduction que es la que estábamos viendo, voy a ver cómo la puedo corregir. Acá puedo editar y contribuir. Entonces esa documentación se vuelve más viva, más fácil de contribuir. Te pueden mandar un pull request a la documentación. Hay varias librerías que son muy utilizadas por la comunidad que están apalancadas de Docosaurus. De hecho, vas a notar que esto es muy normal, ¿cierto? Este elemento. De hecho, tú puedes irte aquí a Showcase y vas a ver que todas las funcionalidades que se están utilizando con esto, ¿cierto? Entonces, dale una checada. Por ejemplo, AppCycle, de AppCycle, que es para hacer despliegues en automáticos, inclusive con Flutter, su documentación está hecha con Docosaurus. Entonces, muy buena herramienta para que la tengas ahí en el radar. Y miren que, por ejemplo, acá yo lo que hice fue crear con Docosaurus una documentación que está aquí en Docs. Esa documentación, si nosotros nos vamos aquí a Source, nos vamos a páginas, esto es como lo que él crea automáticamente como tal, pero yo puedo ir acá en Docs y este es un Markdown que yo hice, donde me copié y me pegué el example, pero digamos si yo tuviera guías de contribución, si tuviera lineamientos de testing y todo lo demás, todo lo puedo poner ahí y esto se hace como muy útil para el cliente. Inclusive, este video se los hice con mucho cariño, muchachos, porque hasta tiene un tema que es cómo publicar este sitio usando GitHub Actions. Entonces, este sitio lo tengo explicando en mi GitHub personal. Ustedes saben que eso es gratis utilizando el GitHub Pages. Y miren que aquí les dejé un pipeline que ustedes se pueden copiar y pegar y les va a funcionar. De esa manera ya tendrían un website para su documentación.
Y si yo me voy al repositorio de Git del Dark de este Show Error Handler, de hecho, como es una librería que ya está publicada, le voy a dar Show Error Handler Package. Miren que acá sale varias cosas interesantes. Voy a ir aquí a Homepage. Y mire que Homepage me lleva ya a esa documentación que hice con Docosaurus, que es esta que ustedes están viendo en pantalla. Puse acá que si quieren vayan y conozcan el canal, los lleva a YouTube en este caso. Pero si yo me voy ya a la documentación del Show Error Handler, se ve mucho más limpia y todo lo demás. Y aquí podría ir agregando elementos y en tiempo real a punta de Markdown sin nada enredado. Y es editable. Si alguien me quiere contribuir una cuestión, le da aquí editar esta página y lo lleva al GitHub mío, a esa pantalla, a que lo pueda editar. Entonces muy interesante este tema de generar documentación viva para tu paquete. ¡Es hermosa! Bueno, y ya que estamos hablando de pipelines, otra buena práctica es que tengas un pipeline que mida que tu proyecto esté andando bien. Y para esto tienes que hacer varias cosas. Y lo primero, pues, como normalmente instalar las dependencias, pero también hacer un análisis estático de tu código. En este caso lo hago con Dark Code Linter y analizo la aplicación de que sí ande bien y se ejecutan las pruebas. Pero hay algo importante. Yo he visto que normalmente los creadores de paquetes solo evalúan sus pruebas, pero no evalúan qué pasa cuando un cliente de su librería instala esa librería con los cambios. Entonces por eso también le tengo un build al example. Y si ustedes notan aquí está el example y ejecuta las pruebas, inclusive trata de compilar la aplicación para iOS y si quisiera también podría tenerla para Android. Pero miren la importancia, porque puede ser que hagas un cambio, sobre todo cuando creas ya no solo packages, sino plugins, que puedan ya afectar un entorno nativo. Tienes que evaluar que esté compilando para todos los entornos y que no se estén dañando las pruebas. De esa manera aseguras que tus cambios no están haciendo breaking change para tus clientes. Y para que no esperes hasta la rama principal para que algo ande mal, lo puedes ejecutar en las ramas estables, develop, release y finalmente main. Ahora, si nosotros nos vamos al código fuente de esta librería, podemos ver cómo se han ido ejecutando estos pipelines. Y vamos a mirar, por ejemplo, el de pruebas y el de la publicación del documento estático. Si ustedes ven aquí el de pruebas, el análisis de código se hace con el Dark Code Linter y se mira que todo esté bien. Y te dice, hey, todo está súper, ejecuta las pruebas. Estas pruebas, mira que no tiene poquitas. Ya no hay excusas para hacer pocas pruebas. Ya tenemos muy buena herramienta como es nuestro inteligencia artificial para apoyarnos a hacer pruebas. Y mira que el proyecto en este momento tiene el 100% de cobertura. Entonces no hay excusa para no tener un proyecto con buenas pruebas y que todo esté bien allí. Ahora, inmediatamente él es capaz de hacer ese deployment. Se averigua también el tema de la documentación. Bueno, y antes se genera la publicación de ver si es capaz de construir una aplicación utilizando nuestra librería sin problemas. Inmediatamente se ve que el paquete está sin problemas, se ve que del lado del consumidor tampoco haya problemas. Entonces eso está muy interesante. Y ya hay otro que es el de desplegar la documentación, que sencillamente se hace ese pipeline y se ejecuta acá como estás viendo de manera excelente, ¿cierto? Entonces, esto es muy bueno y creo que va a ser de bastante ayuda para cuando ustedes quieran implementar sus librerías. Interesante, estuvo potente, estuvo potente esa parte, ¿cierto? Ahora, hay algo que quiero también explicarte que es muy importante y es el tema de los publishers. Vas a notar que, por ejemplo, si yo me voy acá a pub.dev
yo voy a poder ir acá y vas a ver que en la parte superior hay algo que dice Publishers. Esos publishers son las organizaciones que tú tienes control y te permiten como tal publicar tu paquete de manera que esté certificado al menos por una organización. Y de eso ya vamos a hablar, pero es que un paquete que no tenga como tal un tema de un publisher da muy poca confianza. Da muy poca confianza porque crear un publisher no es algo denso y se puede hacer de manera sencilla. Entonces, por ejemplo, el winecode.dev, yo creé ya el publisher, pero si quisiera aquí podría crear un nuevo publisher. Yo podría decirle acá algo y uno dice, ay, yo quisiera ver cómo crearlo. Bueno, tú te das aquí en Google Publishers y digamos que yo soy el dueño de algo.com. Obviamente no soy dueño de eso. Pero mira que aquí empieza a decirte, hey, vamos a mirar si es que si lo puedes hacer o no, por el estilo. Te da un paso a paso. Voy a poner algo que yo sepa. A ver, por ejemplo, Flutter conf latam.dev. Yo sé que ese sí existe, ¿cierto? Ese dominio. Mira que ese dominio no tiene registrado en el DNS como tal la autorización de Google. Entonces solo sería irse a donde tengamos desplegado ese servidor, copiar y pegar esto en el DNS y ya queda este tema listo. Si por ejemplo yo miro wayncode.dev, yo por ejemplo lo tengo en Hostinger y ahí tengo como tal ese TXT. Mira que ahí dice que ya está como tal certificado de manera correcta. Una vez tengo eso, pues aquí ya solo le doy el nombre del dominio y él me deja tenerlo a mi dominio para asignarle los paquetes. Entonces, ¿eso qué pasa? Que cuando yo voy a nuestras librerías, si yo voy por ejemplo a wayncode.dev y voy a Show Error Handler, vamos a notar que esa librería sale aquí en Publisher y está certificado. Y no sé quién, pero ya ha tenido 5 descargas de esta librería y apenas salió anoche. Entonces, no le he hecho publicidad ni nada por el estilo. Pero estas comunidades son tan activas que hay muchos curiosos de Flutter que quieren saber cómo funciona algo, van, leen, descargan, empiezan a utilizarte y por eso es muy importante que aquí se vea un publisher. Si yo, por ejemplo, voy a paquetes míos que no tengan publisher, por ejemplo, esta que hice de ejemplo de dominios, pues tiene 33 descargas apenas, no sale publisher, sale no verificado, entonces pues no es tan chévere, ¿cierto? Pero si por ejemplo me voy a un paquete que sea interesante de la comunidad, por ejemplo, vamos a ir por un paquete bien chévere, vamos por Riverpod. Busquemos Riverpod. Entonces, vamos a notar que Riverpod tiene casi 2 millones de descargas y tiene 3.500 likes. Y si ustedes notan aquí en Publisher sale eso. Y eso que es de Remy, pero Remy creó como tal algo oficial para soportar este tema. Vas a notar también que tiene este listoncito de Flutter favorito. ¿Qué significa esto? Que es un paquete que lo han revisado Google Developer Experts y que lo han revisado también el equipo de Google y le ha dicho, ese paquete está una nota, utilícenlo. Cosa que no pasa, por ejemplo, con Gerrit, ¿cierto? Que hay gente que dice, no, es que Gerrit sí hay que usarlo. No, mire que Gerrit no tiene en ningún lugar un Flutter favorito por sus malas prácticas. Y naturalmente eso se ve reflejado en ese tema. Entonces, muy interesante tener el tema de Publisher certificado. Hay otro tema y es que vas a notar que hay un tema de puntajes que hay que cumplir. Entonces esos puntajes se te evalúan automáticamente. En este caso, el paquete ejemplo que les dejé, lo dejé a una calificación perfecta. ¿Por qué les dejé una calificación perfecta? Porque quería que ustedes se beneficiaran de tener algo súper bien hecho, que uno dijera, uy sí, quiero coger eso y implementarlo también.
Entonces, miren lo que les evalúan, que el YAML esté bien, que tenga un buen README, un buen changelog, pero miren que la documentación les da 20 puntos y entre las cosas que evalúan es que sí tengas al menos el 40% con comentarios. Entonces la gente dirá, ay, no, es que un código bien hecho no necesita comentarios. No, en este caso los comentarios son para que la API pública, la API que hace referencia a estas entidades, se puedan como tal utilizar. ¿Y para qué plataformas son utilizadas? Para todos. Listo, está bien. ¿Pasan los análisis estáticos de código? Sí. ¿Cuáles son las dependencias que tienen? Estas. Listo, ya. Entonces con eso te dan un aval de que al menos estás bien calificado. Entonces, tarea, descarguen esto y déjenle ahí un like. Pero hablando de verdad, miren que es muy sencillo crear un paquete, es bastante simple. Aquí va en example, va a estar el example que ustedes le hayan puesto en el readme y también en la example lib main dart, ¿cierto? Que miren que ahí está. Si quisiéramos que saliera una documentación antes, tendría que tener documentado en mi example ese elemento. Ahora, falta algo. ¿Y cómo publico? Lo primero es que debes tener un usuario en pub.dev. Si no lo has creado, hazlo, pero ya. Y ya lo que resta es que le des dar aquí, dar pub publish. Ya con eso él va a publicar como se ve acá. Si me preguntaría si deseo publicar y todo lo demás. Pero también hay otro que puedes hacer antes de publicar y es ejecutar el dar publish die run. Y eso te va a decir si es que tienes algún problema a la hora de publicar, te va a decir, hey, mira, hay cositas que puedes mejorar. Estoy viendo este elemento que tienes aún en el status y no lo has guardado y este otro. Y esos warnings te permiten que antes de publicar solventes los errores que te están faltando. ¿Listo? Y ya a la final le das un dar publish sin el dar del dry run, perdón. Entonces ya con esto le das publicar y no habría ningún problema. Muy sencillo. El tema de las librerías es bastante simple. Espero que te haya gustado. Que espero también empezar como a robustecer esta librería. No me disgustó la temática. Pero lo importante es que hayas aprendido cómo hacer las librerías, cuando son open source, cuando son inner source, cómo documentarlas, cómo versionarlas y cómo garantizar que su código funcione bien, todo lo demás. Entonces, nada, ya nos vemos en el siguiente video que sería el penúltimo del curso, que ya estamos, que acabamos literalmente. En ese penúltimo video del curso estaríamos analizando cómo puedes hacer pruebas de integración en Flutter. Y ya el último video sería cómo hacer pruebas de QA visual, donde tendremos un invitado muy especial que nos va a contar acerca de una librería open source donde nosotros podemos hacer golden test de manera muy sencilla. Llegó una notificación hace unos días atrás cuando estaba en edición y es que hace un mes tenemos un nuevo miembro y es que en el canal es nuestro primer miembro. ¿Qué es ser un miembro? Es alguien que apoya mensualmente la creación de contenido. En este caso, nuestro primer miembro de la comunidad de Waycode es Daniel Cerna. Muchas gracias, hermano, por tu apoyo y cualquiera de ustedes que deseen apoyar este contenido, le pueden dar ahí al lado del botón de suscribirse, hay otro que dice volverse miembro. Y eso, como tal, te puede dar como una mensualidad en la que uno puede apoyar al canal. Y está desde $1 en adelante. Así que si quieres hacerte miembro, en verdad esto nos ayuda mucho para seguir adelante. Les mando un fuerte abrazo y espero que todo lo que hagan tenga mucho éxito.